no lo preparan de la manera más limpia. Te recibe el dinero y con esa misma mano te desmenuza el arroz. Eso es lo que le da el toquecito callejero. Pues venga, a ver qué tal, provechito. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Luisillo, el Gordillo. Nos encontramos en Indonesia, uno de los países más poblados del planeta. Hoy, estando en la ciudad de Yakarta, hemos venido a un comedor común y corriente, al cual vienen las personas a matar el hambrita en su hora de almuerzo, después del trabajo, después de la hora del rezo. Vamos a ver con qué fascinantes recetas callejeras nos encontramos. Vamos a darle. Comenzamos con uno de los tradicionales de Yakarta. Este se llama Kerak Telur. Nos lo vendieron en 20,000 rupias, $1. Y es básicamente un platillo hecho a base de arroz pegajoso. En gran parte del continente asiático es muy común encontrarte con este llamado como sticky rice. Y este arroz pegajoso lo mezclan con coco, pimienta, ajo, sal. Le ponen cebolla, camarones secos y lo mezclan todo con un huevo, dando como resultado este platillo muy interesante, muy peculiar. ¡Provechín! No pica nada. Está bien rico. ¿Saben cómo lo definiría yo? Como una tortilla española, pero en vez de papa tiene coco. Y por supuesto con el arroz, ¿no? Como, me sabe más o menos a eso, como a un omelette cocoso. Está rico. Esta, les repito, es una receta de Yakarta, que es importante que lo sepan. Indonesia es un país tan grande que en un video no podríamos abarcar todas las recetas. Esto es lo que se come más en la zona de la capital. Por 30,000 rupias, $1.50, nos sirvieron este plato que se ve bien típico. Me dicen que esta es la típica comida que hace la abuelita, la mamá en casa. Así de, ¿cómo te fue en la escuela, mijito? Parrámbale, aliméntese con su calamar, con su piel de búfalo. Admitiré que ante mis ojos extranjeros no se ve de lo más antojable, pero podría sorprenderme. Me sirvieron un platito de arroz con calamar. Ok, esto que vemos acá es un calamarcito. Tempé, el tempé se consume mucho, es básicamente como frijol de soya fermentado, y tofu con cuerito de búfalo. El tofu se consume bastante y búfalo habíamos ya comentado en el canal que en muchas partes de Indonesia es de lo más cotidiano comerlo. Entonces, bueno, provechín. Está rico, muy rico. Y el cuerito del búfalo, diré que está mucho más suave que como me lo imaginaba. Lo tienen todo remojado, pero que pensé que iba a ser más chicloso. Calamarcito para nuestro platito de arroz de la abuela. Ese sí es chicloso. Como lo preparan, sabe un poquito como dulcecito, no sé cómo decirlo, como si tuviera salsa teriyaki. Sí estarías comiendo de una manera completa y nutritiva. Siguiente platillo, el famosísimo bakso. Este se ve bien rico y sobre todo el precio me asombró. Me lo vendieron en 15,000 rupias, 75 centavos de dólar, y es una sopa completa con fideo, con carne. Me pone a pensar que tal vez otros puestos nos han dado precio de turista, porque no me creo que el arrocito ese con huevo fue más caro que la sopa con albóndigas de carne, ¿no? Me parece inconcebible. Creo que aquí a alguien le dieron gato por liebre. Pero bueno, este es básicamente fideo hecho a base de arroz con un caldito de res, albóndigas de vaca, y le ponen que si su respectivo cebollín, un poquito de pescado seco, tantito picantito, dando como resultado esta sopa que se ve muy sabrosa y muy completa. Otra observación interesante, aquí en Indonesia no es tan común que te den la comida así, aunque sean fideos con palillos, con los conocidos como palillos chinos, sino que con tenedor. Si en esta parte de Asia los palillos no predominan, pues venga a probar el bakso. La verdad se ve delicioso. Vamos a agarrar así y luego la albondiguita. Provechín. ¡Wow! Me encantaría comerme esto estando con resaca. Cae bien rico a la pancita, cae suavecito.
¡Mua! Te alivia rico cuando estás enfermito, ¿no? Que tienes como catarro. Esta sopita te cae al tiro. ¡Wow! No, qué impresionante, porque sí se siente como una comida completa. Y les digo, por menos de $1. Está, pero brutal. 10 de 10. De igual manera, por 15,000 rupias, 75 centavos de dólar, este platillo que se llama Keto Prak. No, sin duda esos puestos nos estaban dando precio de a turistota, ¿eh? Vean estos, este plato está enorme. Menos de $1 esta tremenda vaina. Es sinceramente maravilloso. El Keto Prak, lo que lo caracteriza es una pasta de cacahuate, de maní, que le da el sabor especial. Es muy interesante, sacan la pasta, la aplastan así, con algo como si fuera como un molcajete, parece. Y luego sacan unos rectángulos de arroz que son hervidos, ¿ok? Los cocinan en hoja de bambú o bien hoja de coco. Lo recortan ahí, le ponen otras vaineras, lo mezclan con la salsa, le ponen fideo de arroz, luego le ponen germinado, le ponen tofu y encimita le ponen estas papitas de acá, estos chicharrines, que donde sea que comas en muchas partes de Indonesia te los van a dar, les encantan. Es, pues sí, el chicharrín con harina, pero le ponen un saborcito a camarón, a gamba. Entonces es algo como muy único que les encanta. Yo no soy tan fan, lo confieso, pero sí a nuestros carnales de Indonesia les encanta, les fascina. Bolsas enteras he visto a niños así en la calle comérselos, les fascinan. Pues venga, wow, una comida completísima. Vamos a agarrar tantito de todo. Ah, y también nos enseña que en efecto el tofu se consume muchísimo aquí. Pues venga, a ver qué tal, provechito. Está interesante, mezcla curiosa de sabores aquí. Tenemos sabores tropicales, tenemos sabor a mar, tenemos el evidente maní, el maní predomina muchísimo. El tofu no me gustó, no sé si siempre sea así, pero al menos esta preparación es como un tofu como dulce. Eso sí no me gustó. Y el germinado que lleva le da un... Pues sí, saben, cuando mueres el germinado y es muy aguoso, es muy líquido, le da un gusto como refrescante. Sí, es como una sopa tibia. Esta, miren que normalmente no me gustaría, pero con el clima de Yakarta se me antoja. Una sopa frita como que cae fresca al estómago. Yo creo que mi ideal sería combinar esto con unas albóndigas, ¿no? Como las de la sopa pasada, unas albóndigas de vaca. Eso lo convertiría en una sopa perfecta. Porque si el tofu, a mi parecer, más o menos, todo lo demás está rico. Me ha encantado, me ha fascinado. Y a ver, se repite, con precaución porque si no lo preparan de la manera más limpia, ¿eh? Así que te recibe el dinero y con esa misma mano te desmenuza el arroz. Eso es lo que le da el toquecito callejero, el sazón de la bacteria, que está rico. Porque no me lo tomen a mal, está delicioso. Pero sí, con precaución, que te cae pesado a la pancita extranjera. Siguiente platillo realmente no podemos decir que es de Indonesia, pero sí que ha ganado una fama, una popularidad grande en los últimos años. Es la famosa Supa Sup, una sopa que tiene una masa crujiente encima. Por lo general son sopas cremosas, pueden ser de mariscos o de pollo. Esta que yo escogí es de pollo. Te la venden en 15,000 rupias, unos 70 centavos de dólar. Y para esta sí que es necesario un buen cucharón. Pues venga a romperla. Lo cool de este tipo de sopitas es que ya te incluye el pan, ¿no? Ya dos en uno aquí. A ver qué tal, provechito. Se me hace más como una entradita, más que una comida completa, como una ensalada, como ensalada rusa, ¿no? Podría parecer. ¡Ay, qué ricura! No, esto está delicioso. No, y sientes que estás comiendo nutritivo, sustancioso. Y sí tiene pedacitos de pollo, no nada más es el sabor del caldo de pollo, sino que sí tiene cachos como tal. ¡Wow! Este me ha fascinado. 10 de 10. Por último, algo dulcecito, un postrito para endulzar el paladar. Me he comprado por 40,000 rupias, unos $2 y cachito, un raspado, un postre local que le llaman escampur y un jugo dulce de aguacate. Chequen, esto está bien interesante porque del lado del mundo, por ejemplo de Latinoamérica, solemos comer más el aguacate como parte de una comida salada, ¿no? Como que pollo con aguacate, tacos con aguacate. De este
este lado es mucho más usual tomar el aguacate como un postre. Clara muestra de esto es, por ejemplo, el raspado que me he pedido, que vean, justo abajo del hielo tiene rebanadas de aguacate y tiene gelatina. Entonces es un raspado de hielo con leche condensada, con saborizante, me parece que es de fresa o frambuesa. Le ponen coco, le ponen gelatina y le ponen aguacate, dando como resultado este postre que sí que resulta muy peculiar. De igual manera, este jugo, este licuado de aguacate lo endulzan con azúcar de palma o bien azúcar de coco y queda, la verdad, pero bien rico. De hecho, en Fast Food, que es el negocio de hamburguesas y comida rápida al cual estoy asociado, tenemos una malteada de chocolate con aguacate. Esa es una receta que yo propuse porque a mí me encanta el aguacate así dulce y ha tenido buena respuesta, la verdad. Sí, a la gente le gusta el saborcito. Entonces, bueno, pues probemos. Ay, cabrón, qué moscota. Ay, güey. Era una mosca tremenda. ¿Vieron el tamaño de eso? Oh, lo borro, güey. Era masiva. Entonces, bueno, probemos. Miren, agarremos que tenga de todo un poco, que tenga coquito, que tenga gelatina. Provechito. ¡Ah, qué bueno! Aplausos al chef, al heladero que ideó esta maravilla. No, es que está riquísimo. El coco te da algo que masticar, el aguacate te da algo que pensar, la gelatina le da consistencia, la leche condensada endulza todo junto. Brutal, excelente, qué manera de acabar con este video endulzando sabroso. Amigos, amigas, con esto llegamos al final de este videazo, de este recorrido de Luisillo el Gordillo. Les recuerdo que si no están suscritos al canal deben de picarle ahora mismo porque estamos en este momento en ruta a los 50 millones de suscriptores. Claro que sí, vamos a por ese botón de rubí de YouTube. Gracias por haberme acompañado. Luisillo el Gordillo se despide. Nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.